Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a don José Alfredo Covarrubias, quien es el secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos en México, a quien le damos la bienvenida. Don José Alfredo, gracias por recibirnos y por la oportunidad de este diálogo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Con mucho gusto y un privilegio de participar en este programa. Muchas gracias. Enrique Quintana, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor, Leonardo. José Alfredo, bienvenido. Muy amable, Enrique. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, José Alfredo, bienvenido a esta Silla Roja, un gusto. Hemos presenciado, maestro Covarrubias, en días recientes, en semanas recientes, un tono de enorme preocupación sobre la situación de la aviación civil en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahora pues también con la adición del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos entendido, y es uno de los primeros temas que queremos abordar con usted, que el sindicato que usted representa ha presentado cerca de 30 reportes de incidentes en torno al aeropuerto Benito Juárez. Vemos cada semana y ahora además pues con videos, porque se han revelado algunas imágenes, aproximaciones fallidas, idas al aire, como se dice técnicamente en el argot de la aviación, cuando un avión se aproxima a pista, hay un inconveniente, la pista está ocupada, no se ha liberado correctamente y el avión tiene que impulsar nuevamente los motores para subir al aire e interrumpir su descenso. Varios pasajeros, y quiero decir muchos porque hemos experimentado eso a la hora de ir bajando y algo pasa, no sabemos porque pues no lo vemos y de repente solamente sentimos que el avión se impulsa hacia arriba nuevamente. Pero pues hoy hay muchos elementos de preocupación, señalamientos que dicen, bueno, ya sabíamos que el aeropuerto Benito Juárez estaba saturado, que había muchas operaciones, pero pues ahí se las ingeniaba prácticamente una por minuto, que entiendo que es lo que permite la regulación internacional. Pero para no ahondar en esto e ir más bien por detalles y tratando de hacer una disección de la problemática, yo le pediría que iniciáramos con que nos diga cuál es la situación actual hoy en general, en qué condiciones están trabajando los controladores aéreos, a qué retos se enfrentan, y cómo podría describir esta crisis que vemos desde afuera, pues los civiles, los que solamente somos pasajeros y vemos las noticias. Si es tan amable, por favor. Muy gentil, Leonardo. La aviación tiene muchas medidas de seguridad. Hay gente que está fuera del medio y se le ocurre participar a lo mejor en un negocio, en alguna línea aérea, tratar de participar en este sector y dice, bueno, es que son tantas medidas que son caras, vamos a quitarlas, vamos a eliminarlas a manera de que sea más rentable el negocio. No, la gente de aviación no estamos nunca de acuerdo y siempre hay una discusión porque lo principal de la aviación y lo que lo hace el transporte más seguro y el que la gente le tiene confianza es precisamente todas estas medidas de seguridad. Nosotros observamos que esas medidas de seguridad se estaban deteriorando, se estaban dejando fuera, estaban trabajando fuera los parámetros y se estaban presentando incidentes. Quiero aclarar que los incidentes en aviación tienen una connotación particular. Diferenciamos lo que es incidente de accidente y en el uso común ambas palabras las usamos como fueran sinónimos. Sin embargo, en aviación, incidente quiere decir que hubo un evento de seguridad que no causó daño a nadie, ni hubo daños en el avión o en ninguna edificación, etcétera. Y el accidente sí es un evento de seguridad donde sí hay una catástrofe, ¿no? Hay daños a las aeronaves,
quizá los pasajeros o las tripulaciones. Y para nosotros como controladores, mantener la seguridad es lo más importante. Entonces, al ver que existen incidentes, porque hay muchos factores que se han presentado y están contribuyendo a que la seguridad se deteriore, hacemos el llamado, ¿sí? Empezando por las autoridades, y así lo hicimos desde el sindicato, avisando a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ante la descalificación que hicieron de nosotros, diciendo que éramos catastrofistas y mentirosos, entonces hicimos pública la información, porque la sociedad es la que podría recibir ese daño probable de un accidente. De tal manera lo hicimos público, y después de el incidente que ocurrió la semana pasada, recientemente, que se supo que se autorizó aterrizar a una aeronave en una pista que estaba ocupada por otra que estaba próxima a despegar, decidimos ya todavía llamar más la atención, y la gente se enteró de todo lo que sucedió, de tal manera que también las autoridades se alertaron, y creo que fue afortunado el evento, porque no hay daños a ninguna persona, no hay daños a la propiedad, y sí permitió llamar la atención a todos para tomar medidas y volver otra vez a los estándares de seguridad que debemos de tener. Entonces, ya las autoridades ya voltearon a ver que es verdad que lo que estábamos reportando nosotros es la realidad, y además de que fuimos soportados por los testimonios de la IFALPA y de la IATA. Entonces, esto permite que volvamos a tratar de recuperar los estándares. Y yo creo que esta oportunidad debemos aprovecharla, no solo para recuperar los estándares, sino para mejorarlos. Lo más importante es proteger la vida de las personas. Y por otro lado, ¿qué está pasando? Sí, perdón. No, adelante, concluya usted, por favor. Sí, muchas gracias. Y el estado actual de cómo están trabajando los controladores. Bueno, en la gestión pasada, por fortuna, renunció el director que estaba a cargo de CENIAM, que se dedicó a muchas cosas menos a la seguridad. Cada vez las condiciones de trabajo de los controladores eran más desfavorables, no solo desde el punto de vista laboral, que es muy importante, sino también desde el punto de vista técnico. Quizá en un trabajo ordinario, común, a lo mejor uno viene un poco cansado, y en el transcurso de la jornada se va recuperando. Pero esto no puede suceder en la aviación, porque también es un concepto que manejamos en ese sector de la economía, que se llama fatiga, ¿sí? Se puede confundir con cansancio, agotamiento, ¿no? Fatiga es un concepto establecido en la circular obligatoria de factores humanos emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil, donde establece cuáles son los estándares también para que la gente llegue a trabajar. No podemos llegar soñolientos y dar un pestañazo estando conectado, trabajando en las torres de control o en los centros de control, porque de eso depende la seguridad de las personas. Las condiciones en que empezaron a obligar a trabajar a los compañeros es privilegiando a unos y castigando a otros, y obligándolos a trabajar hasta 17 horas al día, y eso por periodos prolongados. Inclusive algún compañero estuvo un mes completo trabajando de esa manera, sin descansos entre semanas, o sea, continuo. Y eso, pues despertarse a las 7 de la mañana, salir a las 12 de la noche, llegar a su casa, levantarse otra vez a las 7 de la mañana otro día. No hay quien aguante más de una semana, y llegan fatigados, no tienen la atención que corresponde para lo delicado de este trabajo, y empiezan a presentar errores en su trabajo, se presentan incidentes, y nosotros los reportamos. Aunado a esto, a un diseño fallido del espacio aéreo, que prometían muchas cosas, y con escenarios ideales, nos mostraron videos donde se veían rayas perfectas. Bueno, desafortunadamente los vuelos de los aviones no son rayas perfectas, son desviados por fenómenos meteorológicos, por el viento, y muchas veces
cuando se meten en nubes, tienen que desviarse porque si están activas, ponen en riesgo la operación de la aeronave. En fin, son muchos los factores, son factores técnicos que contribuyen y que si nosotros vemos que se deterioran y que pueden poner en riesgo la vida de las personas, alzamos la voz, somos ese semáforo amarillo para decir, lo que sigue es el rojo, entonces detente y haz lo necesario para que la seguridad se mantenga. Hijo, ya nos comentó en esta respuesta, don José Alfredo, un montón de elementos que debemos profundizar. Ya le preguntaremos en un momento este tema sobre, porque te estoy diciendo que estas medidas de seguridad son caras y a veces, pues para hacer la aviación más rentable, pues prefieren quitarlas. Deduzco ahí un tema presupuestal, pero ya entraremos en eso en un momento más. Y por supuesto, a este tema de las jornadas extendidas y de los turnos o sobreturnos o los castigos. Me importa mucho saber si ahí han pues reducido personal o les redujeron el presupuesto de los controladores. ¿Por qué extender las jornadas? Pero antes quiero que nos diga, por favor, de estos 30 incidentes, ya nos explicó claramente la diferencia entre incidente y accidente. ¿Qué tipo de incidentes son los que incluyen este reporte que ustedes entregaron a las autoridades? Por favor. Bueno, incluye esto que algo similar a lo que ocurrió y que ha sido ampliamente difundido, que nosotros lo consideramos una incursión en pista, es decir, que dos aeronaves están ocupando la misma pista y es incorrecto, o a veces hay algún vehículo o personas o animales, ¿no? En aeropuertos se llegan a meter animales en las pistas y eso no hace insegura la operación. Entonces advertimos, han habido reducción de separación en el aire, son los que más estuvimos nosotros documentando a través de aplicaciones de teléfono que están en tiempo real y que nos permite recuperar esa información y nos acusaban que eran videos de casa y que se podían editar muy fácil y que preparamos nosotros la información. No, esa información es pública. Afortunadamente con la tecnología como ha avanzado, podemos consultar cómo están evolucionando los vuelos, inclusive podemos escuchar las frecuencias en vivo también y conocemos esa información. Nosotros no podíamos presentar video de las pantallas del radar porque es información oficial y no estamos autorizados para extraerla, pero sí nos consideramos nosotros que era necesario avisar a la población que se estaba reduciendo la seguridad. Y es muy importante porque a partir de todo esto se están tomando medidas ya en este momento para recuperar esa seguridad, para evitar que sigan ocurriendo estos incidentes, pero más aún, evitar que ocurran accidentes. Creo que puede parecer contradictorio lo que digo, pero así es. El espacio aéreo mexicano es seguro, la gente debe tener confianza en volar en todos los aeropuertos de México, porque nosotros precisamente cuando veamos que la seguridad se está reduciendo, lo vamos a decir, ¿sí? Así como tenemos la obligación de decir cuando las cosas están saliendo bien, estamos todavía más obligados a decir que las cosas pueden salir mal, porque no queremos que haya una catástrofe. Claro, por supuesto. Enrique, por favor, adelante. José Alfredo, después de que se hizo público el incidente del 5 de mayo, al que nos hemos referido en el aeropuerto, pareció haber un diagnóstico. Esto pasó porque hay una saturación del aeropuerto Benito Juárez. Ese es el diagnóstico y por lo tanto la solución es negociar con las compañías para que trasladen operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles. Y se estableció esto que se anunció para los próximos meses, para agosto, septiembre. Aeroméxico trasladará 20 rutas, igualmente Volaris otras 10, etcétera, etcétera. Con esto pareciera que la autoridad dice, bueno, ya resolvimos el problema o una parte significativa de él, porque vamos a quitarle presión al aeropuerto Benito Juárez. Pero he escuchado otras voces que dicen, al contrario, el problema se puede agravar
porque hoy el número de operaciones que se realizan simultáneamente en los dos aeropuertos es pequeña, porque son muy pocas las que hay en el Felipe Ángeles. Cuando en el futuro sean 100, 150, 200 operaciones diarias las que se hagan en el Felipe Ángeles, pues habrá un número mayor de operaciones simultáneas. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí se va a quitar presión y se va a quitar la posibilidad de estos incidentes, o al revés, al haber más operaciones simultáneas se va a incrementar esta probabilidad? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que son otros factores los que contribuyen a esta saturación en el espacio aéreo, que yo no la consideraría tanto así. Son muchos aspectos que hemos comentado públicamente desde antes de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y también antes de que se realizaran este cambio a los procedimientos que aplicamos nosotros. En principio, este proyecto de reestructuración del espacio aéreo no es el más afortunado, tiene muchas áreas de oportunidad, tenemos que revisarlo, tenemos que hacer correcciones. Además, sobre todo en las aproximaciones a la Ciudad de México, para dejar libre el paso al aeropuerto Felipe Ángeles, el procedimiento lo acercaron más hacia el poniente y entonces está más cerca a los cerros, de tal forma que cuando hay buena visibilidad los pilotos voltean y ven la orografía y mantienen segura la operación. Pero si en gran parte del año hay nubes ahí, no hay visibilidad y el piloto no puede correr el riesgo de acercarse a la orografía sin ver, y con las advertencias de alerta en la cabina, pues debe tomar otras medidas, debe de elevarse, debe de salir de esa área, no sé, tomar alguna acción, pero con ese procedimiento está muy restringido, porque si se da una desviación hacia la derecha, pues está la orografía. Si se la da de la izquierda, en alguna parte ya de la aproximación, yo en una cartita muy sencilla se los mostraba, está un área prohibida. En México hay diferentes espacios aéreos que no se pueden volar, en este caso ahí hay una, y entonces queda casi ninguna alternativa para que pueda corregir el piloto. En cambio, los procedimientos antes, pues era más amplia la posibilidad, y por eso cuando los pilotos reportaban que tenían que desviarse, el controlador le autorizaba y de alguna manera empezaba a ser otro corredor por donde se estaba observando que podían pasar con seguridad las aeronaves y no se metían en las nubes activas que pueden dañar al avión. También esta saturación no se da tal como lo anuncian, sino también con estos procedimientos, además, empezaron a pedir que haya más separación entre aeronaves. Si antes estábamos administrando el mismo espacio para las operaciones, y ahorita nos piden más distancia entre aeronaves, pues está menos aprovechado todo ese espacio aéreo que tenemos, que además en la Ciudad de México, en el Valle de México, es de unas condiciones especiales, hay mucha orografía. Entonces, critican, por ejemplo, muchos que pueden utilizarse en otros países 3 hasta 4 aeropuertos hemos visto y que están operando en forma simultánea, pero no se dan cuenta que la orografía es plana, que permite ese tipo de operaciones. En cambio, en la Ciudad de México, en el Valle de México, tenemos una entrada natural que es por el norte, precisamente por encima de Santa Lucía, y por ahí se empiezan a hacer los procedimientos. Al sur, al oriente y al poniente tenemos zona montañosa y complican la operación. Se aprovecha ahora un poco más con la posibilidad de la navegación PBN, pero también requerimos algunos elementos que ayuden a la navegación en tierra, y de todos modos es complicado por toda esa zona montañosa, ¿no? Y con las desviaciones también en la zona montañosa, aclarando, pues hay más formaciones nubosas, hay más humedad, y la altimetría, es decir, el instrumento que nos permite medir la altitud, también es diferente por las condiciones mismas que provoca la orografía. Entonces son una serie de aspectos técnicos que
que se tienen que analizar. Yo creo que en estos procedimientos y en la toma de decisiones que se está haciendo en este momento, es necesario tomar en cuenta el conocimiento, la experiencia del personal técnico aeronáutico en todas sus áreas para poder hacer un buen proyecto. Si se toman medidas políticas o medidas económicas únicamente, pues ponemos en riesgo la operación y lo peor que le puede pasar desde el punto de vista económico a una línea aérea es que tenga un accidente. ¿Sí? Hemos visto que líneas aéreas han desaparecido después de un accidente y entonces eso ya no es negocio. Y son muchos los factores que hay que considerar, pero digamos que de alguna manera se está forzando esta saturación y tenemos que hablar de la saturación del aeropuerto, del espacio físico, de la edificación y también, aparte, la saturación del espacio aéreo. Creo que tenemos que administrar mejor el espacio aéreo y también aprovechar mejor el edificio del aeropuerto y aprovechar también el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que es una gran oportunidad tener más infraestructura. Tendremos que los controladores también hacer algunas adaptaciones para hacer eficiente las operaciones combinadas entre ambos aeropuertos. Claro que se puede, pero hay que hacer proyectos que sean viables, que sean correctos. Quizá no sea al 100% en las operaciones simultáneas, pero sí los podemos ir secuenciando y hacer un buen aprovechamiento de los dos aeropuertos. Y no nada más de esos, también hay que ver la vocación de los aeropuertos de alrededor, como son Cuernavaca, Puebla, Toluca, el mismo aeropuerto Atizapán, que nadie habla de él, pero que está dentro del Valle de México. Y yo creo que también aprovechar aeropuertos que están más lejos, ¿no? El de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de León, el de Morelia. O sea, la red aeroportuaria en México es amplia, son 59 aeropuertos y hay muchos de ellos que no se aprovechan adecuadamente. Tan solo el aeropuerto de Chichén Itzá, recientemente le quitaron el servicio de control de tránsito aéreo porque hay muy pocas operaciones. Yo creo que hay que tomar decisiones para sacar provecho de la infraestructura que tenemos ahora y también pues pensar en hacer más aeropuertos, pero lo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo. A ver, don José Alfredo, porque ya mencionó de forma muy elegante y por cierto y diplomática que el diseño del espacio aéreo fue fallido o que tiene áreas de oportunidad o que no fue el más afortunado. En su opinión y en su experiencia, ¿debiera revisarse y rediseñarse esta propuesta del espacio aéreo en el Valle de México? Sí, debe de revisarse. Tenemos que hacer muchas adecuaciones. En algunos tramos yo creo que hay que regresar a lo anterior, pero yo creo que es un trabajo interinstitucional de muchos técnicos y también pienso que es importante la participación de la sociedad. Finalmente, quien va a ser beneficiado o perjudicado de toda esta toma de decisiones es la población y es la que también tiene que escucharse su voz porque en este rediseño hubo afectación por ruido. Y algunos dicen, bueno, pues es que son exagerados. No, yo creo que no son exagerados. Los procedimientos se acercaron al área alta en el Valle de México y entonces no es que los aviones pasen más abajo, es que el espacio físico donde viven esas personas es más alto y además son cañadas y las condiciones de esos lugares hacen que el sonido de los aviones sea más fuerte. En fin, yo creo que tenemos que participar todos y lo que positivo de del incidente que fue público, que todo el mundo tuvo acceso porque hay video, creo que debemos sacar provecho de él y la autoridad aeronáutica, la Secretaría de Comunicaciones, prendió las alarmas también y ya estamos haciendo reuniones técnicas de trabajo, independientemente de las reuniones políticas que han sido públicas y además muy controvertidas. Pues está bien que se den, ellos tienen que tomar sus decisiones como administradores del país, pero lo técnico ya se está resolviendo en mesas de trabajo. Hoy está realizándose fue cuando se realizaron ya en la semana, se cumplió la tercera reunión de trabajo de carácter técnico para
resolver estos asuntos, donde está participando el Colegio de Pilotos, ASPA de México, en las líneas aéreas, estamos participando controladores de tránsito aéreo, las mismas autoridades, y creo que vamos a hacer un proyecto interesante y que va a revisar precisamente estos procedimientos, y vamos a tomar más decisiones de carácter inmediato para volver a estándares y mejorar los estándares de seguridad. Entonces, creo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, yo he escuchado que lo critican, que no lo ven y que no aparece. Yo creo que está haciendo un trabajo discreto, se está ocupando y está dando las facilidades para que fluya el trabajo entre la gente que tiene los conocimientos técnicos y la experiencia. Creo que es bueno. Además, le están dando la importancia y la seriedad porque está participando el subsecretario de Transporte de manera directa. Pues digo, a mí me parece muy bien este tema de que la sociedad tenga un punto de vista, pero este es un tema muy técnico, donde tienen que decidirlo los expertos y los especialistas y no la ciudadanía. Hemos recibido múltiples señalamientos y menciones de que la operación simultánea entre los dos aeropuertos es imposible por la cercanía y por la orografía a la que usted ha hecho mención, pero pues las autoridades siguen insistiendo en que sí se puede que trabajen los dos al mismo tiempo. Víctor Piz, por favor. Sí, un poco insistir en el tema porque parece, José Alfredo, que lo que antes podría ser como la excepción se ha convertido en la regla o en la norma. Increíble que antes del incidente del fin de semana pasado, la Secretaría de Comunicaciones solamente reconociera un incidente, y ni siquiera de este año, sino de 2021. Y fue cuando la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas pues levantó la voz también sobre este tema, además de ustedes y otros organismos, IATA, en fin, que es que el tema ya se le dio importancia, ¿no? Pero de todos los factores que usted comenta, creo que sin duda el tema del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, desafortunado, como dice usted, no ha funcionado como lo planteó el gobierno. No se han reducido los costos de operación de las aerolíneas, no han disminuido los tiempos de vuelo, y lo más importante en términos del factor humano, pues no se modificó la carga de trabajo para los controladores ni tampoco para los pilotos, ¿no? Sí, es correcto. Todo lo que prometía el proyecto no se cumplió, tampoco hubo ahorro de combustible ni reducción de incidentes. Tengo entendido que la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía noticia nada más de un incidente, pero ellos se refieren a un incidente por cercanía al terreno. El resto de los incidentes, antes de que nombraran al subsecretario Jiménez Ponce en la subsecretaría, se negaban a recibir la información, o la recibían y nadie sabía. Desaparecía esos reportes de seguridad que presentaron los controladores cotidianamente, y yo mandé documentos a la Secretaría. Ya con la llegada de nuevo subsecretario también, estableció una oficina de atención de los incidentes y accidentes, donde pusieron al frente al ingeniero Constantino, y ya tenemos registro con él de acuse de recibo de la información que le estamos proporcionando. Sin embargo, en principio les bloqueaban también su trabajo porque recibió la información de nosotros, le pidió los videos y audios al CNEAM, y el director que renunció dijo que no le podía dar la información porque era información confidencial, olvidando que se le estaba pidiendo una autoridad facultada precisamente para el manejo de esa información y para tomar las medidas necesarias en favor de la seguridad aérea. Suena muy burocrático, don José Alfredo, entre una dependencia y otra, y una mesa, y vamos a ponernos de acuerdo, cuando aquí pues aterriza un avión cada 60 segundos, ¿no? Y despega otro, es decir, es extremadamente delicado. Yo no sé si las autoridades lo están poniendo con atención. Vamos a hacer una pausa rápidamente, mensajes, y regresamos de inmediato al cierre con José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos en México. Volvemos.
Don José Alfredo, retomar la pregunta de Enrique Quintana antes de darle la palabra nuevamente. Mover todas esas operaciones al Felipe Ángeles, ¿resuelve el problema en el Benito Juárez? Por favor. No resuelve la operación, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, pero tampoco es malo. Yo creo que es una buena decisión. Creo que todas las aportaciones que se tengan para resolver el problema deben de considerarse y si va acompañada de otras acciones, pues va a tener éxito. Y yo creo que también el Felipe Ángeles le debemos dar un tiempo para que madure el proyecto. Los negocios no funcionan de un día para otro. Yo creo que algún inversionista quisiera que así fuera, pero he escuchado gente que se dedica a los negocios y que dicen, bueno, pues hay que darle un tiempo de maduración. Generalmente un negocio normalmente necesita de 2 años. En la aviación decimos que por lo menos 5 años para que tenga la fortaleza y los resultados que se esperan. Creo que que puedan funcionar de manera simultánea es muy complicado, pero lo que podemos hacer es ir secuenciando, ¿sí? Que inclusive si lo observáramos desde afuera con personas que no se dedican al medio de la aeronáutica, dirían que sí están funcionando simultáneamente. Sí, digo, en aviación a veces usamos términos que se usan cotidianamente, pero que tienen una connotación especial. Se van a ir secuenciando y van a ser eficientes, y creo que es un compromiso, y además es la premisa de la que trabajamos los controladores. Desde que empezamos la carrera nos enseñan eso. Lo principal es la seguridad, el orden y la fluidez. ¿Sí? El orden y la fluidez quiere ver también con economía, con eficiencia, y así lo haremos, aportaremos todo lo que sea necesario para que funcionen bien los aeropuertos. Y decía, no nada más estos 2 aeropuertos, sino toda la red nacional aeroportuaria, y contribuiremos para que funcione este proyecto. Creo que es un trabajo de todos, no nada más de los controladores, son de las líneas aéreas y del gobierno, por supuesto. Para precisar ahí, secuenciar quiere decir una operación en el Benito Juárez, una en el Felipe Ángeles, una en uno, otra en otro, pero no simultáneas, sino escalonadas. ¿Lo entiendo correctamente? Simultáneas desde el punto de vista técnico aeronáutico, pero haría un ejemplo muy sencillo. Está un procedimiento ahorita en el aeropuerto de Toluca, combinado con el de la Ciudad de México, y vienen, por ejemplo, 2 aeronaves de Guadalajara hacia México, una de ellas hacia el aeropuerto de la Ciudad de México y la otra a Toluca. ¿Qué hacemos? Pues mantenemos, antes de empezar las aproximaciones, a la que va a Toluca abajo de la que va al aeropuerto de la Ciudad de México. Y inclusive pueden ir una arriba de la otra, y las vamos a ir descendiendo de manera secuencial, y van pegaditas, inclusive en el radar se verían una encima de la otra, pero están con seguridad. Y finalmente la que aterriza primero es en Toluca, y desaparece, la otra continúa la trayectoria hacia el aeropuerto de la Ciudad de México y continúa. Es decir, pareciera que son simultáneas, pero como somos muy específicos en ese sentido en la aviación con los términos, pero sí, de manera coloquial se vería que están aterrizando de manera simultánea. Pues sí, pero Toluca está muy lejos del Benito Juárez, José Alfredo. Es decir, el Felipe Ángeles y el Benito Juárez están pegados. Enrique, adelante. Entre los temas que mencionó al principio está el asunto de la administración del sistema de tráfico, el CENEAM. Y precisamente el CENEAM cambió de administración. Y también el CENEAM en algún momento se convirtió en uno de los factores que motivó que el año pasado la FAA, la Agencia de Aviación Civil de los Estados Unidos, degradara la seguridad de la aviación mexicana a nivel 2. ¿Percibe, José Alfredo, que con el cambio de administración, con la salida de Víctor Hernández, vayan a cambiar las cosas en CENEAM y nuevamente estemos en la ruta de recuperar el nivel 1 de seguridad por parte de la FAA? Yo creo que van a cambiar las cosas de manera positiva en el CENEAM. El cambio por sí mismo en este momento no
es la solución completa. Creo que es el inicio. Vemos buen ambiente en el trabajo, la presión con la que se estaba trabajando, las amenazas. Era un ambiente que, como dicen en las novelas, ¿no? Era un ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Yo la semana he estado platicando con mis compañeros, dicen que por lo menos se sienten más tranquilos, no se sienten amenazados. Y si todavía no se corrigen todas las cosas que se hicieron mal, sí van mejorando. Tiene que ir aunado con muchas factores todavía que se deben de corregir, pero lo importante es que ya se empezó y vamos a seguirlo haciendo. Hay sobre todo mucha inconformidad en nuestros compañeros porque fueron afectadas sus condiciones de trabajo, como son los horarios, las jornadas de trabajo. De pronto ya con el oficio de vacaciones en la mano le llamaban y le decían: no te vas, tienes que venirte a trabajar, y pues eso resultaba bastante incómodo, ¿no? Además, el mismo salario de los trabajadores fue afectado con la entrada en vigor de la ley de remuneraciones. No ganamos ni la cuarta parte de lo que gana el presidente, pero se nos aplicó la ley y eso redujo nuestro salario en el 30%. Entonces eso causó una molestia bastante importante entre todos los compañeros. Además de recibir amenazas, de despedir gente muy capaz, porque les decía: oye, ese procedimiento, eso que están haciendo no está bien, la forma en que estás organizando los turnos para trabajar no es el adecuado. Necesitamos que respetes lo que además ya estamos acostumbrados y que está en la norma. No los escuchaban, lo que sucedió es que o los cambiaban de lugar de trabajo, sacarlos del área operativa y ponerlos a hacer alguna actividad administrativa, que era una tortura para mis compañeros, hasta los despidos, ¿no? Y también se rompió el diálogo total entre el sindicato y la administración del CNEAM, porque el director que acaba de renunciar, desde la primera reunión dijo que él se iba a encargar de desaparecer al sindicato, ¿sí? En principio lo que hizo pues fue despedir al secretario de organización y al secretario general, tratando de convencer a la gente de que con eso, si le pasaba así a los líderes, ¿qué se esperaban ellos, no? Y además haciendo a un lado los conceptos de ley, que aunque me despidan, que está prohibido, por cierto, por la misma ley, sigo siendo el representante de los trabajadores. Y más allá de los conceptos legales, el total de los controladores permaneció con el apoyo a la persona que les habla, y tengo la confianza de ellos y estamos trabajando. Tanto así que yo les pedí a todos mis compañeros que, a pesar de las agresiones que estaban recibiendo, se mantuvieran respetuosos y sobre todo con esa convicción de mantener la seguridad de las operaciones, y además con el compromiso de la sociedad de no hacer paros, de no hacer ninguna actividad que afectara la continuidad de los servicios. Entonces, por eso no escuchamos asuntos con los controladores en relación a su mal comportamiento, sino al contrario. Yo les dije: si nosotros cumplimos con las funciones que nos tiene otorgada la ley, con esos privilegios de poder mantener la seguridad en las operaciones y trabajar bien, creo que nos va a dar legitimidad para poder pedir todo lo que en ley nos corresponde. Ni siquiera estamos pidiendo prerrogativas, no pedimos dinero para los líderes sindicales, no pedimos dinero para el sindicato ni para nadie. Creo que recibimos un salario, si no es el más adecuado, creo que es digno, y si hacemos bien nuestro trabajo, pues podemos inclusive negociar cosas. Pero lo importante es la seguridad para los que los controladores tengamos esa decisión y esa convicción de mantener la seguridad. Y perdón por lo reiterado, van a decir: bueno, este cuate, pero es lo que me enseñaron en la escuela: mantener la seguridad de las operaciones aéreas, mantener la seguridad de las personas, y es lo que hacemos. Y la otra pregunta, perdón, ya me inclusive Sí, perdí, ¿verdad? La categoría... Sí. La categoría no tiene que ver directamente con los servicios de tránsito aéreo ni con las líneas aéreas, sino la FAA, por medio del convenio bilateral celebrado entre Estados Unidos y México para los efectos de
de los vuelos, establece esa posibilidad de que ambos países se hagan revisiones, esas auditorías, pero se lo realizan a la autoridad aeronáutica de cada país. En este caso, la FAA vino, revisa cómo está funcionando la AFAC, si está cumpliendo con sus compromisos. Inclusive uno precisamente de los cambios que en la auditoría anterior, que una vez ya habíamos pedido la categoría, de las observaciones que hizo la FAA, fue que debían de darle más autonomía y más fuerza a la autoridad aeronáutica, porque era una dirección general que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso se hizo el cambio y ahora es un órgano desconcentrado y se convirtió en la Agencia Federal de Aviación Civil. En la reciente revisión que hizo la FAA, observó todavía muchas deficiencias en cuanto al personal técnico aeronáutico especializado en las diferentes áreas, que no cumplía con los requisitos, que no había personal suficiente y además que no recibían los sueldos que corresponden a ese tipo de actividad para tratar de evitar la corrupción. En cuanto a la revisión de los certificados médicos, en cuanto a la certificación de las licencias, los certificados de aeronavegabilidad de los aviones, etcétera. Todas las actividades, las funciones que tiene la autoridad aeronáutica fueron las que fueron revisadas por la FAA y es donde vienen las observaciones. Porque si la autoridad aeronáutica cumple con todas las obligaciones establecidas en el convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional, quiere decir que están bien vigiladas las líneas aéreas, los controladores de tránsito aéreo, los mecánicos, etcétera, que todos los actores que participan en la aviación están haciendo las cosas bien. Pero si la autoridad aeronáutica no tiene personal, no tiene recursos económicos para hacer sus funciones, pues entonces el resto de los participantes seguramente van a tener muchos errores. Esperemos que con los cambios que se van presentando poco a poco, logremos recuperar la categoría 1, que es muy importante. Además de decir, no podemos caer a la categoría 3, porque nada más hay 2, o cumples o no cumples. Y esperemos que con los trabajos que estamos haciendo, aunque parezcan burocráticos, yo creo que esta misma semana ya estamos viendo cambios en favor de la seguridad. Y creo que con el trabajo continuo y de especialistas, de técnicos, tratamos de hacer que las cosas sean dinámicas, que en cuanto estamos firmando el acuerdo se estén poniendo en marcha. Entonces, es un esfuerzo importante. Creo que vamos en buen camino y esto mejorará. Creo que esta etapa de crisis la vamos a aprovechar para ser fortalecidos en el sector aéreo. Víctor Piz, por favor. Sí, el presidente López Obrador dijo en la semana que en esta mesa que se instaló en la Secretaría de Gobernación ya se estaban atendiendo las demandas de los controladores, ¿no? Retomo esta idea que decía José Alfredo hace un momento, de que pues a él le enseñaron que hay que privilegiar la seguridad de las operaciones y creo que la experiencia de los controladores ha evitado accidentes, ¿no? Afortunadamente ha estado ahí el talento de ellos. Le quiero preguntar, José Alfredo, ¿qué retos principales se enfrenta para una operación adecuada de las 3 terminales aéreas en torno al Valle de México, AICM, Aeropuerto de Toluca y Santa Lucía? No sé si con esta migración de operaciones que se dará, más de 200 operaciones por ahí de finales de julio, agosto, las llegadas y salidas de Santa Lucía se puedan encimar con las operaciones aéreas de la ICM o al revés. Creo que tenemos en principio que corregir los procedimientos, hacerlos más correctos, más funcionales y más seguros por una parte. Entonces ahí tenemos una tarea importante que se está resolviendo, repito, en las reuniones con pilotos, controladores y las líneas aéreas para que sean dinámicas, sean seguras y sean eficientes. Por otra parte, necesitamos fortalecer también la cantidad de controladores que participan en esta actividad, porque son 59 aeropuertos, 59 torres de control y se duplican o se triplican porque los servicios son más. Tiene que haber torre de control que todo el mundo la ve, la identifica y ahí saben que hay controladores,
pero hay otras oficinas que no se ven, como la de aproximación y los centros de control. Tenemos 4 en México. Entonces, ahorita necesitamos por lo menos 300 controladores más. Son más en realidad lo que se necesitan, pero para asegurar ahorita la continuidad de las operaciones y la seguridad, por lo menos necesitamos 300 controladores más. Hay muchos lugares en el país, en algunos aeropuertos donde nada más hay 3 controladores y la norma, las recomendaciones de la OASI y de la FAA dicen que no debe haber un controlador solo en la posición porque se corren muchos riesgos, ¿no? Si se enferma, si se distrae, puede ocurrir un accidente. Entonces, en cada posición debían de haber 2 controladores. Y desafortunadamente, la administración anterior no aprovechó la oportunidad que nos dio el presente gobierno porque autorizaron plazas para contratar gente en CENEAM y fueron aprovechados para contratar gente cercana al exdirector, amigos, familiares, y fue colocándolos en posiciones con sueldos muy altos para realizar actividades administrativas supuestamente, pero en los nombramientos ni siquiera tiene funciones, no tiene ni siquiera responsabilidades, y por lo tanto pues estaban prácticamente becados. No son propiamente aviadores porque pues sí asistían hasta donde sé, sí asistían a sus labores, pero sin ninguna función, no más que llegar a tomar el café y esperar la salida, y eso lejos de beneficiar al control de tránsito aéreo, pues nos perjudicó. Nos pusieron muchos supervisores que no sabían absolutamente nada de control de tránsito aéreo, y el área operativa, la gente que se necesita en cada posición, pues no había, y los compañeros se tenían que quedar a trabajar jornadas extraordinarias. Como decía hace rato, pues les cancelaban sus vacaciones, les cancelaban los permisos. Algunos compañeros, como pasa naturalmente con todas las personas, pues tenían a su bebé y querían ir al nacimiento y programaban sus días de descanso, no se los otorgaban. Entonces, eso generaba un ambiente muy difícil. Además de la contratación de personal, necesitamos una capacitación seria e integral, porque no podemos soslayar o dar una capacitación muy laxa, no controlada, porque no es nada más de aprenderse conceptos y ya me calificaron y salí muy bien. No, se trata de aprender todos los conceptos, adquirir toda esa información y ponerla en práctica. Entonces tenemos que ir a simuladores, poner escenarios los más catastróficos, los más difíciles, para que cuando se presente una emergencia o una falla de radar, una falla de comunicaciones, tengamos la capacidad natural de actuar, de reaccionar a esa situación y dar un resultado excelente y evitar que afecte la seguridad o la continuidad de los servicios. Creo que esos 3 factores son muy importantes, son muchos, pero si llevo a la Secretaría, muchos puntos van a decir que soy muy ambicioso. Nos quedan pocos minutos, 5. Les pido puntualizar para poder ir resumiendo. Enrique, si eres tan amable. ¿Cuál es la perspectiva de la aviación mexicana, José Andrés? Porque la pandemia nos dio un espacio. Finalmente se cayeron las operaciones, se cayeron los pasajeros, pero pareciera que en lugar de aprovechar ese espacio para reorganizarnos y aprovechar el rebote que ahora estamos teniendo, pues se descompuso todo en ese lapso. ¿Ve usted posibilidad, voluntad de parte de autoridades, líneas aéreas, trabajadores, de reorganizarnos, o vamos a estar padeciendo estos problemas y en 3 años vamos a volver a hacer este mismo programa con los mismos asuntos que todavía no se han resuelto? ¿Cuál es su perspectiva? Mi perspectiva es que debemos de aprovechar esta oportunidad. Además, con el nombramiento de un nuevo director en CENEAM, debemos de reorganizarnos, debemos de eficientar los métodos de trabajo y hacer todo lo posible, ¿no? Porque no suceda lo mismo. Decía bien, antes de la pandemia teníamos un nivel muy alto de operaciones. No recuerdo en ese momento el número de operaciones, pero bastante importante, y a la fecha hemos recuperado hasta el 60%. Entonces no es posible que con el 60% de recuperación
se esté saturando el aeropuerto físicamente y el espacio aéreo. Es algo que no se puede entender, es contradictorio. Yo creo que hay que revisar. Hay una oficina que se llama de control de flujo, que es muy importante porque va haciendo grupos, paquetes de aviones en relación directa con tiempo, para no permitir que se sature en ese lapso con aviones, y que los compañeros en las diferentes posiciones, decimos nosotros, en las diferentes servicios que damos, no se saturen, que los puedan manejar con seguridad. No es correcto que si pueden manejar 10 aviones en el espacio aéreo que tienen bajo su responsabilidad, les pongan 15, los pongan más y los estén presionando. ¿No? Para eso es importante recuperar ese servicio estratégico de control, para ir formando bloques e ir graduando la llegada de los aviones, y que se eficiente más el espacio aéreo, y que además, nuevamente, se privilegie la seguridad y que los aviones puedan aterrizar sin ningún problema y despegar también, y tratando de aprovechar al máximo las dos pistas que tenemos en México, que tampoco se pueden utilizar simultáneamente porque están cercanas, pero que sí se dé una circulación más dinámica de todos los procedimientos, de todos los aviones que están llegando y saliendo. Víctor, finalmente, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Pues agradecer a José Alfredo que nos haya acompañado. Qué mal que por un incidente del fin de semana pasado, que pudo tener consecuencias de gravedad, pues se haya tenido que ir a una mesa, pero qué bueno que estén ya en una mesa autoridades y todos los representantes de la industria para atender este tema, que la verdad, mira, va más allá de lo que se dijo en Palacio Nacional, va más allá de resistencias alentadas por el conservadurismo o más allá de inventos de los adversarios o de la prensa conservadora. La verdad es que se trata de la seguridad de las operaciones aéreas, y pues nada más agradecer a José Alfredo que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias. Creo que de las crisis son oportunidades para mejorar, y de las crisis han salido cosas muy positivas para nuestra sociedad. Entonces, yo agradezco a ustedes la posibilidad de participar, es un privilegio, lo repito, así lo considero. Son gente muy respetable, me gusta su programa, y además aprovechar la oportunidad y pedirle al secretario de Comunicaciones y Transportes, que nosotros ya mandamos gente técnica para que esté participando en la resolución de problemas, pues también nosotros tenemos que tener el acercamiento con ellos, que en algún momento nos pueda recibir y reiterarle todo el apoyo y todas las ganas de hacer las cosas por el bien de México. Enrique, por favor. Pues gracias, y ojalá lo escuche el señor Arganis para que se trabajen, y como decía Leonardo, este es un asunto de técnicos, no de criterios políticos y de opiniones, sino es de números, de gráficos, de velocidades, de altitudes, etcétera. Así que los técnicos deben ser los que definan. Pues ojalá ya gracias sea, por la oportunidad. porque pues la aviación civil es vital para el desarrollo económico de México. Yo espero que profesionales, expertos estén al frente de estas decisiones, y no pues la decisión política con la óptica ideológica, porque ahí sí pues se trastoca todo. José Alfredo Covarrubias, le agradecemos profundamente su participación esta noche en La Silla Roja. Gracias por compartir este panorama. Nos faltó tiempo para hablar de más cosas, para hablar de presupuesto, de dineros, de turnos, de capacitación de los controladores, pero lo dejo abierto para tener posteriormente un segundo encuentro. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias, Víctor Piz, Enrique Quintana, y gracias a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.